Gracia y paz, hermanos, a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy vamos a ver los dos últimos pilares que sostienen las pruebas vistas a través de los ojos de Job. Sí, recordamos el pasaje de Santiago en el cual nos decía a nosotros que tenemos de que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Bueno, me gustaría poderte escuchar y decirme cómo has pasado la parte material y la parte física en tu cuerpo para ver si realmente te has analizado, has hecho una valoración personal de tu relación con Dios, has sopesado tu fe, has puesto en una balanza tu corazón para entender si realmente nosotros podemos llamarnos siervos del Altísimo o realmente estamos dándole nuestra servidumbre a alguien que no es nuestro Dios. Ahora vamos a ver el tercer pilar, que es la parte familiar. Esto es muy difícil porque cuando nosotros caemos en muchos problemas, sean materiales o sean físicos, la gente a nuestro alrededor nos hace dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y estas pruebas nos enfrentan con nuestros seres queridos. Por ejemplo, veamos la gran influencia que nuestros cónyuges o nuestras parejas tienen en nosotros con respecto a las situaciones. Podemos ver el ejemplo del rey Acab y su esposa Jezabel. Vemos que es una historia en la cual la maldad de esta mujer hace caer hasta lo más bajo a este rey. O vemos el ejemplo de Salomón y Maqueda, la reina de Saba. ¿Qué es lo que hizo al hombre más sabio en toda la historia del mundo? Llevarlo a caer en la idolatría. O el caso de Sansón y Dalila, un juez enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué sucedió? Esta mujer lo hizo caer en pecado. Y así podemos ver otros ejemplos. Pero lo importante es qué pasó con la pareja de Job, su mujer. Lo podemos ver en Job 2:9-10, donde dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vea lo que sale de la boca. Una mujer que a la par de Job, no podemos dudar de que en los tiempos de bonanza lo amaba mucho, en los tiempos hasta 10 hijos le dio. En esos tiempos en lo cual todo iba bien, esta mujer nunca le pidió renegar de Dios. Pero cuando lo han perdido absolutamente todo, cuando han perdido los dos primeros pilares, viene y perdemos el tercer pilar. Esa tercer columna que sostiene nuestra integridad, que sostiene nuestra vida. Esta mujer viene y le dice que maldiga al Dios solo, porque en este momento Job, aparte de haber perdido absolutamente todas sus riquezas, haber perdido a sus hijos y ahora estar lleno de una sarna y de una enfermedad que lo tiene tirado en la calle como un pordiosero, que hasta los perros le lamen las mismas heridas. En este punto, cuando ya uno dice, bueno, es que ya más bajo no puedo caer, podemos ver lo que Job llega y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vea qué gran integridad la de este hombre, que ni aún viendo, estando en el estado de enfermedad que está, estando habiendo perdido absolutamente todo, y ahora quien se supone que es su ayuda idónea viene y le dice que maldiga a Dios. Pues nosotros no debemos prestar oído a todas esas personas a nuestro alrededor que de una u otra manera, sin entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas,
viene y procuran que nosotros blasfememos contra nuestro amado Señor. Es que nosotros no podemos seguir al mundo y seguir a Dios. Y aquí es interesante esta posición, porque comenzamos a ver una correlación de la vida de Job con la vida de Jesús. En Lucas 14:26 podemos ver que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, estamos hablando de algo que se dijo 500 años después, pero vea qué interesante. Job en cierta manera está aborreciendo a su mujer, porque le dice, como suele hablar las mujeres fatuas, o sea, necias, majaderas. Así le está diciendo, o sea, como diciéndole: calla, mujer, no seas estúpida al hablar. Hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. O sea, entiende, hay un propósito divino en lo que está sucediendo. Entonces, emulamos lo que Job está viviendo con lo que años después Jesús iba a decir. Entonces, si queremos ser discípulos del amado, si queremos ser sus siervos, debemos abandonar absolutamente todo lo de este mundo para seguirlo. Obligado a este tercer pilar, la parte familiar, nos enfrentamos al último pilar, que puede hacer lo que venga y socave nuestra felicidad. Al perder posesiones materiales, al perder nuestra salud, al perder todos esos seres que se supone familiares que deben de estar a nuestro lado, entonces vamos a perder nuestra felicidad. Y ya en este punto ya es muy drástico lo que puede llegar a sucedernos a nosotros. Ya a nosotros no nos va a interesar absolutamente nada del mundo, porque ya todo lo hemos perdido. Pues hay un punto más, y eso es perder nuestra reputación. Pues así Job llegó y fue sometido a esta última prueba, podríamos decirlo así. ¿Cómo te sentirías perdiendo tu reputación, honor o credibilidad? Tal vez para algunas personas eso no es importante, pero para otras sí nos es muy importante. Inclusive nosotros vemos en Job 29:11 que nos dice: cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Cuántos de nosotros que le servimos a nuestro amado Señor bajo circunstancias de la vida, bajo errores que hemos cometido, ahora decimos nosotros: bueno, lo que yo hablaba y yo decía, mi testimonio de vida, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con la gente que me ve? A nosotros nos importa mucho lo que la gente hable y nos juzgue. Pues entonces Dios nos dice a nosotros que no nos debemos preocupar por ese tipo de circunstancias. Job la perdió. Inclusive a él lo llegaron a señalar como pecador. Lo llegaron a señalar como diciéndole, vea, en Job 4:7 lo vemos: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Aquí sus amigos lo están condenando, pues le están diciendo, o sea, si te ha pasado todo lo que te ha pasado, algún pecado tenés, porque ningún inocente ha perecido, ni ha sido destruidos los rectos. O sea, ¿qué pasó, Job? ¿Por qué te ha caído esta condenación encima? Igual a nosotros. Nosotros podemos estar pasando circunstancias muy serias y muy duras en nuestras vidas, pero no tenemos que tenerlas como pago de nuestro pecado, sino debemos de tenerlas como un asunto de prueba de nuestra fidelidad hacia nuestro Dios. Dios es tardo en la ira y Él es rápido en perdonar y en amarnos. De hecho, nos ama tanto que Él dice que Él olvida nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Y a todo esto, ¿qué responde Job? Job responde en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Otra emulación de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué está hablando Job de un Redentor
si Yahshua iba a venir hasta 550 o 500 años después. El Redentor Yahshua no estaba en el tiempo de Job. El que estaba era el Padre Yahweh. Y aún así él dice, yo sé que mi Redentor vive. Él está hablando de aquel que va a sacar su espada por nosotros. Él está hablando de aquel que va a venir y va a quitar nuestros opresores de nuestras vidas. Entonces, ¿para qué existen las pruebas? Las pruebas existen para que aprendamos a honrar a nuestro Dios sin importar la circunstancia que estemos nosotros viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hizo Job, tirarnos al piso, pero en adoración. Eso es lo que hace, lo que permite es que nosotros muramos para que resucitemos en su presencia como una corona, como un galardón recibido. Ya, es igual, eso es anunciando a Yahshua HaMashiach. Él murió para nuestra redención. Si nosotros aceptamos las pruebas y las pasamos en adoración sabiendo que, como dijo Job, la palabra, yo sé que mi Redentor vive, entonces la culminación que nosotros debemos al final tener, que es, como dice Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto es poesía pura, esto es poesía espiritual, porque en este punto ya no se posee nada. No podemos decir esto es mío, aquello es mío. Cuando ya no queda nada en nuestras vidas, nada material, nada mundano, lo único que pertenece es la presencia de Dios y la nuestra. Así de hermoso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Los lazos espirituales, los lazos con nuestros amigos, son más fuertes que los lazos familiares. De hecho, podemos ver cómo los amigos de Job estuvieron con él en su amargura durante 7 días y 7 noches, pero al final lo abandonaron. Yahshua igualmente, él fue abandonado por sus discípulos en sus momentos más angustiantes, para al final llegar a morir, que esa es la prueba de fe en Dios. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a resucitar, que va a ser nuestro galardón, la vida eterna, por haber confiado plenamente en Él. Job 42:10 nos dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Esto qué quiere decir? Igualmente emulado con la vida de Dios, de Jesucristo, donde Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es esa oración hacia los demás en nuestros momentos de dolor y en nuestros momentos más frágiles, cuando nosotros demostramos el verdadero amor que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y es que las pruebas nos llevan hasta nuestro más profundo límite. Ya más de ahí no hay. Y llegar hasta el límite, así como lo hizo Yahshua en la cruz cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su fragilidad humana, si lo podemos decir de esta forma, en su forma humana, donde ya no podía dar más, es donde nos podemos llegar a quebrar, y es el punto donde Satanás va a hacer su máximo esfuerzo para doblegarnos y hacernos a nosotros renegar contra nuestro Dios. Pero aquí, al igual que Yahshua, así como lo hizo Job, entonces podemos nosotros y debemos nosotros abrir nuestra boca, como está escrito en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no es que Job viera a Yahweh, sino que sus ojos espirituales pudieron ver la mano poderosa de nuestro amado actuando. Así como en 2 Corintios 13:4 nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ese poder que nos levanta a nosotros de las pruebas es el poder del amado, que es el que al final nos va a salir
victoriosos de todas nuestras situaciones. Te regalo este último mensaje, esta última reflexión que dice: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar más a Dios. Y eso es, nuevamente recordando lo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ten paciencia, lo cual produce esperanza y lo cual multiplica la fe en nosotros. Que esto sirva, hermano, para que tu fe sea multiplicada en las pruebas que estés viviendo. Se te ama en el amor de Cristo.